les bendiga, mis hermanos. Dios me les guarde grandemente. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Vamos a pasar a la Biblia. Busque su Biblia y vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Romanos 5, versículos 20 y 21, dice el apóstol Pablo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley no se introdujo para que la santidad abunde. No, la ley se introdujo para revelar el pecado. Pero revelar el pecado es revelar que tú eres un pecador. Ese es el propósito de la ley. No es la ley de Cristo. Yo no estoy hablando de la ley de Cristo haciendo referencia a Romanos 7, 6. No, la ley de Cristo, que es el nuevo régimen de espíritu de vida después de la muerte de Cristo, la nueva ley para dar vida y justificar al hombre, que hace Pablo referencia a Romanos 7, 6, el nuevo régimen de espíritu de vida y no bajo la letra vieja, que es la antigua ley. Pues aquí Pablo dice, pues la ley se introdujo para que entonces el pecado abunde más. El pecado abundó más. Una vez Adán y Eva pecaron, pues de ahí en adelante el pecado abundó mucho más. ¿Okay? Y no abundó la santidad. Muchos piensan que la ley nos lleva al respeto, a la humillación, a la santidad. Al contrario, la ley te revela a ti que tú eres un pecador, que tú estás sin Cristo y que necesitas estar agajado de la nueva ley de Cristo, ¿verdad? Haciendo referencia a Romanos 7, 6. La nueva ley de espíritu de vida en Cristo Jesús, el nuevo régimen. ¿Ok? Pablo continúa y dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿verdad? Esa palabra abundar pues tiene que ver con pleonazo en el griego. Pleonazo, que es aumentar también, presentar. La ley se presentó, el pecado se presentó. ¿Ve? Y Pablo dice, el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y hay que marcar una diferencia entre lo que Pablo dice aquí, entre lo que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más. Ahora escuchen lo que dice Pablo cuando dice Pablo más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bien, ahora vamos a la pizarra. Romanos 5:20, que es lo que acabamos de leer ahora nosotros, ¿okay? Dice, mas cuando el pecado abundó, ¿verdad? Abundó, que viene siendo en el griego pleonazo, en el griego, pleonazo. Y la palabra pleonazo significa implementar, también significa revelar y también significa presentar. ¿Ve? Pleonazo, implementar, revelar, presentar, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver con la ley del Antiguo Testamento, que nunca pudo perfeccionar al hombre, porque el que está bajo la ley del Antiguo Testamento, la ley lo que hace es que te demanda, pero la gracia te da. ¿Ve la diferencia? La ley te demanda que tú seas perfecto, que des el grado. Entonces la gracia, bajo la nueva ley de gracia, en el nuevo régimen de espíritu de vida, Romanos 7:6, te da, te ofrece. La gracia es bondadoso. ¿Ve? Y cuando la ley de gracia ve a una persona en pecado,
pues entonces viene la gracia de Cristo y te da justicia por encima del pecado. Te hace justo, la gracia te otorga, te da, te ofrece, te da bondad, te da misericordia. Bajo la ley antigua, que es la ley de Moisés, antes de Cristo morir, la ley te demanda, pero no te da justicia. No te revela su amor, su gracia, su misericordia. Al contrario, te mata. Te mata. Por eso es que en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, Dios habló claro y dijo, de ninguna manera, de ningún modo, yo voy a justificar al hombre que cometió pecado. Si cometió pecado, la paga del pecado es muerte. Pero Pablo también dice en Romanos que aunque la paga del pecado sea muerte, la dádiva, la gracia es vida. ¿Ve? La gracia siempre te da algo mejor que la ley antigua. ¿Ve? Porque la ley lo que hace es revelar que tú eres un pecador. Por eso es que yo me acuerdo que en el drama, en la dramatización que yo subí, ¿verdad? Siempre el drama que yo subí, pues revela, pues ley. Lo que revela es ley. Tú estás mal con Dios. Tú estás mal con Dios. Todo lo que es la ley revela que el hombre está mal con Dios. Está mal con Dios, no es santo, no es justo. La gracia siempre revela y te presenta ante Cristo justo por haber tú creído. Y aún por encima de tus debilidades y tus pecados, la gracia siempre te revela justo a ti, aún siendo tú débil en tus múltiples debilidades. Bien. Estamos ahora entendiendo un poquito. No te preocupes, que vamos poco a poco entendiendo las cosas. Romanos 3, versículo 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos habían pecado, no había nadie justo. Pues entonces, antes de la ley de Cristo, el pecado estaba abundando. Ahora Pablo continúa diciendo, esta palabra sobreabundó, esta palabra sobre indica algo que está puesto en algo alto, en la cumbre. La palabra sobre, algo que está puesto, algo encima. ¿Ve? Encima, aquí. La palabra sobreabundó. Algo que está puesto en lo máximo, alto. ¿Ve? Sobreabundó la gracia de Cristo. Entonces, esta palabra sobreabundó no es lo mismo que abundó. Porque abundó el pecado tiene que ver con el griego pleonazo. Indica antes de la muerte de Cristo. El hombre estaba bajo pecado y bajo maldición. ¿Ve? Ahora cuando llega Cristo, ¿ve? Aquí está la diferencia. Sobreabunda la gracia, que entonces si la palabra abundó pecado es pleonazo, que significaría implementar, revelar, presentar. El pecado se reveló. ¿Ve? El pecado se reveló, se presentó. Y hubo muerte espiritual y hubo condenación. Ahora se revela algo diferente, que es sobreabunda la gracia de Cristo, que viene siendo un huperperiseo. ¿Ve? Huperperiseo. Entonces la palabra huper significa superabundante. Superabundante. Haciendo referencia a la gracia. ¿Ve? Haciendo referencia. Entonces, Pablo está enseñando que la gracia de Cristo y los efectos que trae la gracia de Cristo es superabundante, mucho mayor que abundar la gracia. ¿Ve? Abundar la gracia. Huper es superabundante y periseo indica rebosante. La palabra periseo, ¿verdad? La continuación significa rebosante.
Huperpericeo es mucho mayor que pleonazo, porque la palabra pleonazo tiene que ver con abundar el pecado, pero aquí huperpericeo está relacionado con la gracia de Cristo que va sobre, abunda al pecado, va por encima, no solamente va por encima del pecado, va por encima de las enfermedades, va por encima de toda doctrina de error, va por encima de todo lo que es falso, ¿ve? Va por encima, va por encima. Entonces, vamos a continuar ahora con la respuesta. Cuando el pecado implementa, ¿verdad? Cuando el pecado implementa, que es pleonazo, cuando el pecado pleonazo, que significa abundar, abundó, implementar, revelar, presentar, cuando el pecado se presentó, cuando el pecado se reveló, pues entonces dice aquí, cuando el pecado implementa, la gracia sobreabunda. ¿Eh? La gracia sobreabunda, como, por ejemplo, un ejemplo, aquí yo tengo escrito un círculo, y dentro de este círculo que yo tengo aquí escrito, ¿aquí ven? Pues está la palabra P, una P que yo puse, la palabra P haciendo referencia al pecado, y aquí al lado está la palabra G, que es la gracia. Entonces este círculo indica como que hace entender, como que se deja revelar y se deja interpretar que el pecado está sobreabundante, está abundando, sino que se deja ver que el pecado está como teniendo éxito, ¿ve? Y aquí la gracia se ve como que no hay mucha gracia, no hay mucho favor de Dios, la salvación no ha llegado. Entonces, si tú miras el otro círculo más grande que está al lado, ¿verdad? Este que está aquí, si el pecado abundó ahora en Cristo Jesús bajo la gracia cubre todo. Ahora la gracia cubre y va por encima. La gracia va por encima, a la cumbre, va por encima. Entonces deja sin efecto el pecado. Deja sin efecto el pecado porque la gracia cubre todo, lo llena. Eso indica que la gracia de Cristo, bajo la sangre de Cristo, el poder y la sangre de Cristo, deja sin efecto el pecado. ¿Ve? El pecado deja sin efecto. Entonces, cuando deja sin efecto el pecado, no hay condenación. Porque lo que te lleva a la condenación es los efectos del pecado antes de la gracia, antes, que obviamente es antes de Cristo morir. Dice Pablo que estábamos, que la ley del pecado abundaba, ¿verdad? Antes de Cristo el pecado estaba reinando. Repito, Pablo dice en Romanos 5, 20, que antes de la gracia el pecado estaba reinando y condenaba al hombre, porque el pecado estaba vigente. Pero ahora en la gracia cubre todo y el pecado está sin efecto. Está sin efecto para no condenar al hombre. Y eso es cuando tú creíste en Cristo, a través de la sangre de Cristo. Hay que comprender bien que muchos hoy en día predican que la salvación se puede perder. La única forma que la salvación se pierda es cuando nosotros no tenemos a Cristo bajo la gracia. ¿Ve? No tenemos a Cristo bajo la gracia. Cristo no ha muerto. Y si Cristo no ha muerto, entonces la ley de condenación estaría vigente. Estaría vigente. Estamos ya en Cristo. Y si tu vida está en Cristo, ¿cómo es posible que el pecado reine para condenarte? ¿Me entiendes? El pecado no está reinando, pero muchos dicen que el pecado está reinando. ¿Ven? Y lo dicen de la manera que se puede perder la salvación. Cuando se pierde la salvación,
Si tú perdieras la salvación, quiere decir que el pecado está reinando. Entonces, si el pecado reina y Cristo no está presente, Cristo no muere, no resucita, no tenemos la sangre de Cristo. Entonces, si el pecado está reinando, tú estás bajo condenación. Tú estás perdido. ¿En qué quedamos? ¿Está reinando el pecado o no está reinando el pecado? Entonces, vamos a seguir. Vamos a continuar. En Romanos 6.1, dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Los judíos entendieron, vamos a perseverar en pleonazo, porque aquí el pleonazo no es lo mismo que huperpericeo. Repito, pleonazo no es lo mismo que huperpericeo. Huperpericeo tiene que ver algo que abunda, que es más que el pecado. La justicia de Cristo abunda. Si el pecado abundó de gran manera, pero aquí es ay Dios mío, te tengo que adorar, Señor. Te tengo que exaltar tu nombre, Maestro. Abba, Padre. Huperpericeo. Huper, superabundante. ¿Ve? Gracia. Periceo, rebosante. Si el pecado pleonazo abundó, va a abundar mucho más alto a la cumbre. Por eso Dios le dijo a Pablo, Pablo, mira ya Pablo, bástate en mi gracia. Pablo, bástate en mi gracia, porque el poder de Cristo, la huperpericeo, abunda más que el pecado y que tus debilidades. Wow, tremendo. Bendito está el nombre de Jesús. Pasa al otro video, para que no sea muy largo. Pasen al otro video.